Muy buenas noches y muy bendecidos y bienvenidos a otro estudio bíblico para este jueves en la noche. Estamos muy felices, aunque hace un poquito de frío, hay un buen grupo aquí y estamos contentos. En esta noche tenemos un estudio interesante. Posiblemente usted había oído hablar algunas cositas de este tema y el tema de hoy es la doctrina de los siglos. La doctrina de los siglos, y vamos a estar hablando acerca de tiempos. Por eso le pusimos muchos relojes ahí en la portada. Hay un reloj con números romanos grandes, hay otro reloj de arena, hay un reloj pequeño con unas alitas que nos indica que el tiempo vuela. Especialmente cuando usted se está divirtiendo, el tiempo vuela. Y tenemos en esta noche unas preguntas para reflexionar, que son las siguientes. ¿Qué es un siglo? La segunda pregunta, ¿será un siglo solamente una medida de 100 años? La tercera dice, ¿habla la Biblia de siglos con referencia a tiempos? Y esto es para que usted vaya reflexionando. ¿Identifica la Biblia al pacto de la gracia con algún siglo en particular? Fíjese, la Biblia tiene divisiones y todas esas divisiones colocan cada parte en una dispensación o en un tiempo, y hoy vamos a ver que es en un siglo, ¿ok? ¿Será posible que estemos viviendo en medio de 2 siglos a la misma vez? Esa es una bien capciosa. Esa posiblemente usted me la contesta al final del estudio de hoy. Y la última, ¿cuál es entonces el siglo venidero? Porque la Biblia habla mucho del siglo venidero. Tenemos un par de definiciones, y la primera es la palabra siglo en griego, que es la palabra aion. Y la palabra aion tiene varios significados, se utilizan varios significados para identificarla. Una de ellas es un tiempo, la otra es una perpetuidad, la otra es un período mesiánico presente o futuro. Acuérdese, porque usted sabe que el período mesiánico tuvo diferentes tiempos, ¿no? También una edad o una era eternal, un principio de algo, ¿no? Mientras ese es como un paréntesis, hay veces que el siglo identifica un paréntesis. Y un mundo sin fin. Esas son las definiciones en griego. La razón por la que aparecen este montón de palabras, como ustedes saben, el griego es un lenguaje muy rico, es como el idioma latín y como el idioma castellano. Tiene muchas avenidas, las palabras se utilizan de diferentes formas para decir diferentes cosas, y hay veces que hay palabras que se usan en una instancia y en otras no. Por eso es que es bueno a veces incluirlas todas para saber de qué se está hablando, ¿no? La otra palabra en hebreo es la palabra olam, que significa tiempo escondido o punto de desaparición. Puede ser un tiempo fuera de la mente, pasado o futuro, y también como el anterior, una eternidad siempre o un periodo indeterminado. Note que en estas dos definiciones de griego y de hebreo que hemos compartido, no hay una medida para siglos, ¿ok? Por eso le pongo la nota al final, que en nuestra sociedad actual, un siglo es un plazo de 100 años. Cuando usted habla en el mundo secular aquí, siglo, ¿qué es un siglo? 100 años. Pero cuando usted busca la palabra, hoy usted va a aprender que la palabra no, cuando utiliza la palabra siglo, la palabra de Dios no significa 100 años. Inclusive yo estuve mirando que nunca incluye 100 años en un siglo, nunca. Sin embargo, habla una y otra vez en diferentes pasajes de lo que es siglo. ¿Ok? Así que entramos a la primera parte, que es el presente siglo identificado. Vamos a ver el presente siglo, el siglo presente. En Mateo capítulo 12, versículo 32, cuando Jesús hablaba allá en los días de su ministerio en Jerusalén, decía: a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado,
Entonces ahora menciona 2 siglos. Dice, ni en este siglo, ni en el venidero. Ahí usted ve 2 siglos, ve el siglo presente, que es este siglo, y ve el siglo venidero. Está hablando de 2 tiempos, 2 períodos específicos. ¿Ok? Ahora, mira el próximo verso que está en Mateo 13:22, porque ahora entra un poco de luz a esto de la palabra siglo y de lo que es la terminología de siglo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán ¿de qué? El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Pero fíjate, dice los afanes de este siglo. Cuando él hablaba de eso, obviamente estaba hablando de personas que escuchaban la palabra, pero quizás la persona estaba enredada en muchos afanes y en muchas cosas en su vida. Quizás estaba metido en el Club Kiwanis o el Club de León o estaba en algunas otras actividades, los Caballeros de Colón. No se sabe. Y entonces los afanes de este siglo, que son unos intereses seculares, pues entonces eso apaga la semilla. Déjeme decirle, esto pasaba en aquel tiempo y esto es un factor que hoy está vigente. Hoy está vigente. Cuando usted oye la palabra de Dios, hay muchas cosas que lo pueden hacer a usted no atender la palabra del Señor. Hay gente que estar envueltos en su congregación, en su ministerio, para ellos eso no ocupa un lugar importante. Ellos lo hacen si hay tiempo o si sobra tiempo o si puedo, pero no es urgente que yo lo haga, dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Una persona que anda en una actitud como esa, pues obviamente no lo siente así porque quizás hay otras cosas que le ocupan ese tiempo con más prioridad. Y eso se puede identificar como los afanes de este siglo. Hay personas que sencillamente no pueden, siempre hay excepciones, no pueden. Y si no pueden, hay gente que están en una cama, hay gente que los jueves en la noche no pueden conducir porque quizás son personas mayores. Y entonces, pues ya eso es un poco diferente. Estoy hablando del congregarse, ¿no? Y por supuesto, también aquí estamos hablando de lo que ocupa la palabra de Dios en tu vida. No solamente es venir a la iglesia, es también qué efecto hace la palabra de Dios en tu vida, en la vida diaria, desde que tú te levantas hasta que tú te acuestas, cómo tú utilizas esa relación con Dios en tu vida diaria. Eso creo que es lo más importante a lo que Jesús hacía mención ahí. Hay gente que oye la palabra y se le muere la semilla. Hay personas que sienten un primer amor y dicen de aquí para el cielo, pero después que pasan 3 meses se le apaga el bombillo, se le acaba la energía, se le desinfla el globo, la batería se le acaba y entonces ya no siento nada. Y entonces hay cosas que sencillamente tú tienes que mirar, porque mira, el fuego debe estar encendido siempre. Fíjate que cuando el fuego por el amor de Dios en tu vida está encendido, todas las demás áreas funcionan en tu vida, todas funcionan. Por eso fue que mi entrevista el lunes duró 15 minutos. 15 minutos y que sí, y empiezo el otro lunes. ¿Ok? Amén. Pero para mí no es importante, para mí lo que es importante es que yo decía, Señor, voy contigo a mi lado, tú vas a mi retaguardia y tú vas frente a mí. Iba bien recomendado, pero iba también bien cubierto, ¿no? Yo pienso que cuando tú le das una prioridad al Señor, Él se encarga de que las otras cosas por las cuales tú te preocupas tanto a veces, que te olvidas de las de Él, todo te va a salir bien. Si buscas primero el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas te serán añadidas. Amén. En Lucas capítulo 16, versículo 8, hay una referencia aquí, donde este hombre
tenía un problemita con el trabajito de mayordomía que tenía. Y entonces hizo unas cuantas trampitas para prepararse para la caída, ¿no? Se cuidó muy bien, aunque lo que estaba haciendo estaba un poquito malo, ¿no? Pero fíjese en la parábola, después que usted la lee, que está en Lucas capítulo 16, en el verso 8, Jesús cuando habla dice, y alabó el amo al mayordomo malo, ¿ves? Era malo, pero las cosas que hizo eran interesantes. Entonces dice, alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y luego mire lo que dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. O sea, Jesús por su propia boca decía que él había observado con sus propios ojos posiblemente que los hijos de luz no eran tan sagaces o tan entendidos como los hijos de las tinieblas. Fíjese, usted sabía que hay algo que es una desgracia, y es que hay veces que los cristianos de nuestros tiempos son los peores testimonios que dan. Hay personas que no se identifican con ningún ministerio, con cristiandad o con alguna religión, sin embargo son gente muy bien conducida, muy bien portadas, gente muy recta. Y desgraciadamente las personas que profesan, que conocen al Señor a veces, son los ejemplos más pobres de lo que es un buen testimonio. Y aquí este amo alabó a este mayordomo malo por haber obrado sagazmente. Obviamente el consejo no es ese, sino que dice que los hijos de este siglo, porque este siglo tiene hijos. Fíjate. Usted va a aprender hoy que usted no es hijo de este siglo. ¿Ok? Y la última está en Lucas, el capítulo 20, versículo 34 y 35, donde dice, entonces respondiendo Jesús les dijo, esta fue la parábola que yo mencioné el otro día, de la hermana, de la mujer que se había casado con 5 hermanos. Usted sabe que había una costumbre en Israel que si una mujer estaba casada con un hombre, en la ley estaba en uno de los 613 detalles, si se moría el esposo, para mantener ese linaje y mantener esa familia, honrar esa familia, se casaba con otra persona de ahí. Entonces, en este ejemplo, ella se casó con 5 hermanos. Uno murió, el otro. Yo decía jocosamente que no sabíamos qué era lo que ella le hacía, pero la viuda negra los mataba. Y entonces, finalmente se casó con los 5 y los 5 murieron. Y la pregunta de ellos fue, en la resurrección, ¿quién va a ser el esposo de ella? Esa fue la pregunta, ¿verdad? Entonces Jesús le contesta y le dice, no, los hijos de este siglo se casan. Fíjate, los hijos de este siglo, ahí este siglo, aión, ahí es este mundo. Se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar, ¿qué dice ahí? Aquel siglo. Nota como ahí hay una mención de este siglo versus aquel siglo. Hay 2 siglos mencionados ahí. Un siglo es el siglo presente. No son los 100 años presentes, simplemente es el tiempo presente. ¿Ves ahí la explicación que estábamos dando ahorita de las definiciones? Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de este siglo versus los hijos de aquel siglo. Los de este siglo se casan, los de aquel siglo no se casan, ni se dan en casamiento, no se casan. Y ahí te habla de 2 siglos. Te dice que en uno se hacen unas cosas y en el otro no se hacen esas cosas. Lleva eso en mente porque esas son las cosas que caracterizan los siglos. ¿Ok? Vamos ahora a la segunda parte, que es el fin de este siglo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca del fin de este siglo. Dice Mateo 24 y verso 3. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de
tu venida y del fin del siglo. Fíjate, ahí la pregunta de ellos es, ¿qué señal va a haber de todas esas cosas que Jesús le habló de un montón de cosas en Mateo 24? Si usted se pone a leerlo, usted va a ver ahí palabras proféticas que se cumplieron, muchas de ellas en aquel tiempo, la destrucción del templo, la persecución que le hicieron a Israel, la desolación que le hicieron. Cuando usted mira las notas del gran historiador Josefo, que da tantos detalles de esto, del siglo I, y entonces ahí ellos preguntan también, dinos cuándo va a ser el fin de este siglo. Porque para un judío, ¿cuándo se acaba este siglo? ¿O cuál va a ser el fin de este siglo? No es cuál va a ser el fin de estos 100 años, sino cuál va a ser el fin de esta época o de estos tiempos. Eso es lo que significa siglo, el fin del siglo para un judío. Fíjese. Entonces, en Mateo capítulo 13, versículo 39 y 40, este es un detalle importante porque aquí vamos a ver un siglo que se identifica con un tiempo en específico, pero no sabemos cuál es ese tiempo. Mire cómo dice, el enemigo que la sembró, esta es la parábola de la cizaña y el trigo, ¿ok? Cuando ya él dice la parábola, vino de noche un enemigo, sembró cizaña, después el trigo creció, la cizaña creció también junta con el trigo, y entonces ellos vinieron y dijeron, ¿y esta cizaña de dónde salió? Y entonces ellos preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor le dice, no la toquen, no sea que al arrancar la cizaña me arranquen también el trigo. Y siempre hemos hablado de una característica peculiar que tiene la cizaña con el trigo. La cizaña crece con una espiga también y se parece muchísimo al trigo. La diferencia es que la espiga del trigo, cuando le empiezan a crecer los granos de trigo, el peso hace que se incline y entonces el trigo se inclina, pero la cizaña se queda de pie. Y ahí es la diferencia, porque la cizaña no da fruto. El trigo sí. Entonces, después que él da esa parábola, aquí él llega y dice, estábamos en Mateo 13, el enemigo que la sembró es el diablo, o sea, la cizaña. La siega es el fin del siglo. Fíjese, ahora te dice aquí que el tiempo de arrancar de esta tierra los hijos del diablo y de sacar de esta tierra los hijos de Dios, se le llama el fin del siglo. Y ese es un detalle importante porque ahora no sabemos cuándo es. Siempre hemos dicho aquí en este púlpito, nunca nos vas a escuchar aquí diciéndote cuándo es el fin, porque no tenemos esa información. Ni los ángeles del cielo lo saben. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él dice aquí, dice, la siega es el fin del siglo, los segadores son los ángeles. Mira el verso 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Ahora, fíjate. Si el fin del siglo hubiera sido el fin de los 100 años donde estaba Jesús, que él dijo esto más o menos como para el año 33, más o menos, antes de crucificarse casi. Pues lo justo y lo razonable fue que para el año 100, el fin del primer siglo, pues ya se hubiera acabado todo el mundo, pero no se acabó. Después de eso pasaron ¿cuántos? 20 siglos más. Y ya van 21 siglos, ¿no? Lo que te deja dicho lo que estamos diciendo, que siglo no necesariamente es una medida equitativa de 100 años, sino que es un período que se identifica con ese nombre que es el fin de los tiempos. ¿Ok? Cuando se abran las puertas del cielo, cuando los ángeles del Señor bajen a recoger a todos los escogidos desde un cabo del cielo hacia el otro, después dice que viene otra vendimia. Cuando Juan lo vio tenía una hoz aguda y le dijeron al ángel,
mete tu hoz y ciega, le dijeron, porque el tiempo del trigo se ha llegado. Pero después salió otro ángel con otra hoz y le dice, ahora mete la hoz, pero no ciegues trigo, ahora vendimia, empieza a cortar a todos los malos de la tierra. Fíjate, porque Dios tiene un plan de sacar a sus escogidos en un momento preciso, y después el plan también es de erradicar a todos los malos de esta tierra. Cuando tú lees el Salmo 37, apúntalo en tus notas, en el Salmo 37 es importante porque él habla acerca de cómo Dios va a erradicar a los malos de esta tierra. Cuando tú lees a Malaquías capítulo 4, ahí tú ves cómo dice que viene un día ardiente donde todos los soberbios y los malos arderán como estopa. Pero eso no es todavía, no ha pasado, ¿me entiendes? Hay gente que te interpretan eso como un fuego local que hubo allá en Atenas o no sé dónde. Pero no, Dios va a erradicar la maldad de esta tierra. Porque la Biblia dice en el Salmo 1 que los justos van a heredar esta tierra. Dice que en la congregación de los justos, los malos no se van a levantar. Apúntalo en tus notas, Salmo 1, muy bonito. Dicho sea de paso, es una promesa que Dios nos da de que toda la maldad va a ser erradicada y todos los hijos de Dios van a ser preservados. En otra bienaventuranza, ya en el Sermón del Monte, Jesús habla por su boca y dice, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Pastor, yo pensé que el proyecto del Edén se había ido a ajuste y que el Señor ahora diseñó otro proyecto y que nos lleva a nosotros para el cielo. No, Señor. El proyecto continúa. Hubo una breve interrupción. Una breve interrupción, pero esta tierra es suya y mía. Y esto lo vamos a heredar nosotros en su tiempo. Amén. Pedro lo decía tan bonito. Pedro decía, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Pero todavía no es. Después Pedro te habla y te habla del fuego ese que viene y te dice, el planeta, los elementos, dice, ardiendo, serán disueltos. Y la tierra y todas las obras que en ella hay, las malas, no serán halladas más. Y cuando tú te metes a Apocalipsis capítulo 21, apúntalo en tus notas, tan bonito cuando Juan mira que dice, y después de todo aquello miré y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar ya no era más. Fíjate, la promesa que tú y yo tenemos es que nos vamos a heredar lo que nos quitaron en el Edén. Eso no se ha acabado, eso está en stand-by. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Un día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los justos que van a heredar la tierra. Ahí vamos a utilizar al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a los profetas, a Jesús, a Dios, a Isaías, para que tú veas que lo que te espera a ti y a mí es algo muy bonito. Es una esperanza muy linda. Apocalipsis 21. Ahora, el último verso me inspira un poco ahí, ¿verdad? El verso de Mateo 13:49, mira cómo dice, así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en un horno de fuego. Tú tienes que entender que cuando tú lees a Mateo, Mateo tiene mucha tipología. Es como Apocalipsis, es como el libro de Daniel. Las visiones que veía Daniel eran una jeringonza. Él vio una estatua con pies así, que era de barro y que era de hierro y que era de esto. Y más tarde, cuando Daniel interpreta ese sueño a Nabucodonosor, Dios le dice, mira, el barro es un reinado, el hierro es otro reinado, el bronce es otro reinado, porque Dios muestra las cosas tipológicamente para ponerte a estudiar. Sí, porque la gente a veces quisieran que Dios se lo diera todo en un GPS. Oh, no, eso está en la latitud tal, longitud tal. No. Busca el GPS y empieza a buscarlo tú mismo. Usted usa el GPS en su carro ahora, cuando usted llegue y le pone la dirección y empieza la mujer, recalculating, porque te pasaste. Y entonces la otra luz, ok, take a left, take a left, take a left. Y tú estás a la derecha, recalculating. Y entonces, pero finalmente la vieja esa te lleva al sitio. Entonces la palabra de Dios es así, la palabra de Dios te da dirección para que tú llegues
a entender lo que tú tienes que entender. Si tú eres fiel en el estudio de la palabra, si tú eres una persona abnegada que dice no me doy por vencido hasta que no comprenda esto, y tienes que orar. Tienes que pedir al Señor que te la haga rema, que la palabra se haga rema, que se haga revelación, que te dé iluminación para que la puedas entender. Ahí eventualmente tú descubres los misterios. Pero no vayas a pensar que la palabra de Dios es una cosita así que tú... Esto en un versículo tú estás una eternidad y no terminas. La Biblia dice que la palabra de Dios es tan profunda. Dice que sus misterios son insondables. Insondables es que tú tiras la cuerda para abajo y dale y nunca llegas al fondo. Porque Dios es infinito. Diga eso conmigo. Dios es infinito. Y a Dios tú no lo puedes explicar en 5 minutos. Mira cuántos años llevamos aquí tratando de explicar 2 o 3 cosas. Y cada vez que pensamos que las entendemos, el Señor dice, no, hay más. Y Dios llega y te revela más cosas. Yo amo la palabra de Dios por eso. Cada vez que yo pienso que el Señor me dice, mira, lee el mismo verso que te voy a dar otro mensaje con eso. El domingo aquí aprendimos del éxtasis y de la visión. ¿Y cuántos fueron edificados con eso? Caes en un éxtasis físicamente para darte una visión espiritual. Pero sin el éxtasis no hay visión. Fíjate, en toda visión hay un éxtasis. Fue algo bonito. Finalmente, en Marcos capítulo 10 y versos 29 y 30 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, la mujer también, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Oye lo que dice que vas a recibir. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, nota que después que te dice que te da todo eso, ahora te dice, y por si las moscas, en el siglo venidero, y ahí tú miras la palabra o la frase siglo venidero implica un tiempo futuro y un tiempo de final de esta edad. ¿Ves cómo la palabra siglo, lo menos que significa en la Biblia son 100 años? No aparece en ningún lado. Hemos visto ya que siglos son 500 años, pueden ser 1000 años. En este último ejemplo que vimos, un siglo son 2100 años y hay veces que significa una eternidad, que lo vamos a ver en la próxima. Deja de estar predicando mi mensaje. Entonces ahora vamos para la tercera parte, que la tercera parte es el siglo venidero. Vamos a ver lo que dice del siglo venidero. Dice en Hebreos capítulo 9 y versos 26. Aquí la cosa aprieta un poquito porque ahora hay más revelación. Ahora esto aquí es más preciso porque el escritor de Hebreos es una persona que conoce pactología. Esto es una exégesis pactológica donde él escribe y da todos los ejemplos habidos y por haber de lo que era el asunto en el pacto de ley y ahora en el pacto de la gracia, en el pacto de los sacrificios y ahora en el pacto donde los sacrificios y las ofrendas son espirituales. Mira cómo dice, de otra manera, Hebreos 9:26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Y él está hablando aquí de tiempos. Mira cómo usa la palabra, pero ahora, eso es un tiempo específico. ¿Cuándo es ahora para este verso? Ahora es 2100 años atrás. Esta carta se escribió cerca del año 67, mucho tiempito después que ya Pablo se había ido de la escena. Carece de la autoría paulina, carece del saludo paulino, carece de la despedida paulina. Llama a Timoteo, nuestro querido hermano Timoteo, y Timoteo ya había caído preso por aquí.
que Pablo nunca vio a Timoteo preso, pero en esta carta dice Timoteo ya está en libertad otra vez. Entonces también esta carta no fue encontrada escrita en el griego koiné, que se encontraron todas las demás cartas del apóstol Pablo. Esta carta fue encontrada en un idioma griego helenístico, que es un griego clásico, un griego bien fino, de mucha categoría. No es un griego callejero como el griego que encontraron en las 13 cartas de Pablo, ¿ok? Por eso es que hay tanta pelea con que si lo escribió o que si no lo escribió, que si lo escribió o que si no lo escribió. Algunos tienen muchos argumentos, otros dicen, a lo mejor le escribió él, pero no le quiso poner nombre para que no supieran que era él, porque a lo mejor se metía en un problema. Otros dicen, pues puede que de momento Pablo se haya educado, porque él era tosco en la palabra, y en 2 años se educó y ahora hablaba griego helenístico. No, esto lo escribió una persona que era muy capaz, pero era una persona que lo había escuchado a él. Esa parte yo siempre la pongo ahí porque el que escribió esto fue educado o escuchó a Pablo. Porque esto es algo que trae tanta luz. El libro de los Hebreos, ahí está la doctrina de la gracia. Hebreos 10:14, Hebreos 9:26, Hebreos 2:14, los hijos participaron. Todo está en Hebreos. Entonces mira cómo dice. Le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, 2100 años atrás, en la consumación de los siglos, te lo puse ahí en itálicos en tu panfleto, el escritor de Hebreos dice que ahora en la consumación de los siglos, fíjate, ese es un lenguaje que ahora nos incluye un montón de siglos, ¿sí o no? Cuando dice la consumación de los siglos, te está diciendo todos los siglos que han pasado. Hasta ahora llega Él y se presenta en la consumación de los siglos, una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Cuando tú miras esa terminología que dice, y ahora en la consumación de los siglos, el escritor de Hebreos dice, ahora Jesús se presentó, Él terminó con todo. Y hemos escuchado montones de mensajes muy bonitos, de hecho, muy bonitos, de unas cosas tan lindas que se hablan de todo esto de los siglos. Y en los próximos versos que nos quedan, ahora vamos a hablar algunas de esas cosas lindas que tienen eso de los siglos. Mira cómo dice Gálatas, capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Y qué dice después? Para librarnos del presente siglo malo. Yo tengo un problema con esto. El problema que yo tengo aquí es que me libraron de algo que todavía está aquí. Fíjate, dice, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. La pregunta, voy a hacer la misma pregunta que hice para Hebreos 9. ¿Cuándo es ese presente siglo malo en el libro de Gálatas? Cuando se escribió la carta, que fue cerca del año 50 y pico, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si tú analizas, dices, ok, pues ahora te está diciendo que te libró de un siglo que todavía está aquí. Y ahora, cuando Él te libra de ese siglo, tú dices, ok, si me libraron de ese siglo, ya no estoy en otro siglo, ¿sí? No estoy en ese siglo, perdón. Pero si no estoy en ese siglo, entonces tengo que estar en otro siglo. Entonces, ¿cuántos siglos tú ves ahí? Hay 2 siglos. El siglo presente, el siglo malo, pero entonces ahora dice que te colocaron en otro siglo. Vamos a ver un poquito más de eso, porque el próximo verso pone un poquito de luz a eso. Dice, Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6. Dice, porque es imposible
que lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, todas estas cosas son las que le pasan a un bendecido que entra al conocimiento de la verdad en el momento que ya Dios hace esa maravilla que hizo en las vidas de ellos y en las nuestras. Te coloca en un sitio donde todas estas cosas te identifican. Mira, dice, fueron iluminados, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Todos los hijos de Dios han sido hechos partícipes de eso, ¿verdad? Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Sabe cuál es la buena palabra de Dios? La que no tiene una ley que te demanda que tienes que hacer esto y aquello. Esta es una palabra buena. Esta te dice que ya lo hicieron todo por ti. Esta te dice que ya el precio fue pagado. Esta te dice que se dio un cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, y con una ofrenda tuvo el poder para hacerte perfecto para siempre. Esa es la buena palabra de Dios. Y mira lo que dice después, te lo puse en itálicos en tu panfleto. Y de los poderes del siglo venidero. Entonces, una persona que ha sido librada del siglo malo, como decía Gálatas 1:4 anteriormente, ahora te dice que lo hacen partícipe de los poderes del siglo venidero. Y ahí hay dos siglos. Uno que no te conviene, que te libraron de él, y otro que es el que te pusieron, donde te dice que tú andas ahora en los poderes del siglo venidero. Pastor, ¿cómo es eso de los poderes del siglo venidero? Fíjate, después te dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiero tomar la oportunidad para aclararte esto, porque cuando una persona está en Cristo y tiene alguna recaída por algún problema, esa persona puede tener una recaída, pero su posición no cambia. Lo que cambia es su condición. Pero la posición no puede cambiar, porque el poder para sacarte de un siglo y meterte al otro no es un poder que lo tienes tú ni que lo haces tú. Quien te trasladó a ti de un reino a otro fue Dios, con un sacrificio y con un poder adquisitivo que Él utilizó. Por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo. Él te adoptó. Pero cuando te adoptó, esa adopción, tú no tuviste que ver nada con eso. Él no vino y te preguntó, ¿quieres que yo te adopte? No. La Biblia dice que fuimos adoptados por medio de lo que Él hizo. Automáticamente el espíritu de adopción te poseyó. Cuando tú miraste, apareció un documento que dice que tú estás adoptado. Que el padre tuyo ahora es Él. ¿Por qué, pastor? Porque en el Edén tú fuiste vendido al pecado. Pablo lo dijo en Corinto, fuiste vendido al pecado, y como tú fuiste vendido, en el Calvario Él tuvo que comprarte. En el Edén te perdiste, en el Calvario te encontraron. En el Edén te vendieron, en el Calvario te compraron. En el Edén te perdiste, te fuiste de la presencia de Dios. En el Calvario fuiste reconciliado otra vez. Y en el Edén caíste en el poder del siglo malo. Pero cuando ahora se manifiesta Él, en la consumación de los siglos, ahora llega y te dice, ahora tú disfrutas de los poderes del siglo venidero. Desgraciadamente, hay muchos de nuestros queridos hermanos que están en diferentes sistemas de religión, ¿no? Que no piensan que ya tienen eso. Andan con el billete en el bolsillo, pero no saben que lo tienen. Está ahí, pero ellos no lo saben. ¿A ti no te ha pasado eso a veces? Que quizás te pusiste alguna pieza de ropa y dejaste ahí un billete de 100. Ay, pastor, lo recibo. ¿De 100? Y de momento un día llegaste y te pusiste ese pantalón o esa blusa, y cuando metiste la mano al bolsillo, y esto, y sacaste, lo tenías, era tuyo, pero tú no lo sabías. Era la única diferencia. En el momento que tú te apropias, tú sabes que está ahí, ya es diferente, porque ahora, sin mirar, tú dices, yo tengo $100 y son míos. ¿Ves el punto? Ahora, esto es bien importante, porque ahora viene el apóstol Pablo a decir algo muy poderoso. Antes de eso, también quiero decirte
Cuando una persona recae en algún pecado, qué sé yo, no sé, hizo alguna cosa que lo destituyó de los círculos buenos de su sociedad, eso no cambia la posición. La posición sigue igual. Por eso es que Pablo en Romanos 14 dice, para ti estará caído, pero para su Señor permanece en pie, Dios lo ve de pie, porque es la posición. En la condición puedes estar arrastrado, en la posición estás de pie. Y obviamente cuando la condición tuya cambia, tu recompensa se afecta, que eso es lo que estamos protegiendo, ¿no? Estamos protegiendo el galardón, la recompensa, que no es un apartamento equipado, no es un townhouse en la ciudad celestial. Déjame decirte cuáles son los galardones y las recompensas que tú vas a recibir. Tú vas a ser un rey y sacerdote que va a gobernar en algún sitio. ¿Ok? Nerio señala para aquí. Porque Dios no te va a regalar un reloj Rolex. Él no te va a regalar un Jaguar o un Mercedes 60 AMG. No, tú no necesitas esas estupideces materiales. Pero la gloria de gobernar. Fíjate que en la parábola de los talentos, en uno de los bloques originales de esa parábola, cuando habla de la recompensa que se le dio al de 10 talentos, dice, y lo puso el Señor a reinar sobre muchas ciudades. Fíjate, cuando tú eres buen mayordomo en lo poco, Dios dice, lo puedo poner a gobernar. Puedo confiarle que gobierne. Por eso una vez a los corintios les dije, ¿qué hacen ustedes aquí peleando y tirándose unos con otros? ¿Ustedes no saben que ustedes van a juzgar, que es a gobernar a los ángeles? Pero no podemos hablar de eso hoy. Romanos capítulo 12, verso 2. Mira qué siglo bonito este. No os conforméis ¿a qué? A este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y mira lo que te dice después. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y dónde habita esa voluntad? En los poderes del siglo venidero. Ahí es donde están. O sea, cuando Pablo te dice que no te conformes a este siglo, es porque sí puedes. Tú puedes estar enredado quizás en los negocios de esta vida y ahí no puedes agradar a aquel que te tomó por soldado. Pero entonces te dice, mira, renuévate en el conocimiento para que reines en los poderes del siglo venidero. No te conformes a este siglo. ¿Ven el punto? Es decir, que hay un siglo malo presente que está aquí con nosotros y que todo depende de en qué renovación de conocimiento tú estás para salirte de ese siglo. Si tu conocimiento está renovado, tú sales de ese siglo y ¿dónde vives? En los poderes del siglo venidero que habla Hebreos 6. Tú eres partícipe de los poderes del siglo venidero. ¿Cuáles son esos, pastor? Los que no han llegado pero que ya están aquí. ¿Lo dije bien? No han llegado pero ya están aquí. Dios te dice, aprópiate de lo que no ha llegado, por fe ya lo tienes. Por eso era que Juan el Bautista era un hombre tan poderoso, porque Juan el Bautista, sin haber habido ningún sacrificio de sangre, él por fe invitó a la gente a bautizarse para perdón de pecados. Fíjate, no había sangre derramada. ¿Por qué Juan está ofreciendo un bautismo para perdón de pecados? Pero fíjate que Dios honró ese bautismo y obviamente, eventualmente y finalmente Jesucristo derramó su sangre, pero el que respondió a aquel llamado, respondió a un llamado de fe. Por eso, cuando a Jesús le preguntaron, Jesús le dijo a ellos, ¿y el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres? A ver lo que decía. Porque Juan fue un hombre que se paró con una mano en la dispensación de la ley y la otra mano en la dispensación de la gracia. Él fue el divisor ahí que estuvo en ese tiempo de transición de pactos y se atrevió
llamar a un pueblo a arrepentimiento para perdón de pecados en un tiempo de transición de ley a gracia. Qué tremendo, ¿verdad? En notas finales, 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, dice, ¿dónde está el sabio? Esto póngalo en sus notas porque no está en su panfleto. 1 Corintios 1, 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? Y mira lo que dice después. ¿Dónde está el disputador de este siglo? Y tú sabes que yo me puse a mirar eso y yo digo, es que hay gente que... ¿Está el verso en pizarra? ¿Sí? No me asusten, por favor. El disputador de este siglo. Dice, el disputador de este siglo. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. El disputador de este siglo es el que se pasa hablando de inteligencia humana. Y entonces Pablo dice, no. Y después en el otro verso que le sigue a este dice, si es que Dios agarró la inteligencia de esa boba de la gente y la agarró y la inteligencia nuestra es superior. Bueno, a los mismos corintios les dijo, miren, nosotros hablamos sabiduría, dice, entre los que han alcanzado madurez. Y mira 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3 y 4. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y mira lo que dice el 4. En los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos. ¿Está en pizarra? 1 Corintios, capítulo 4, versículo 3. 1 Corintios 4, 3. Exacto. Sigue con el otro verso ahora, el 4. El 4. Ok, creo que es segunda, Nerio. Es segunda. Pero óigalo aquí, yo lo voy a leer. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, te habla del Dios de este siglo. Entonces tú buscas, ¿quién es el Dios de este siglo? Porque hay quien piense que es el diablo. Sí, hay gente que ven al diablo está en la sopa. Pero aquí cuando te dice el Dios de este siglo, tú tienes que entender que una persona que deja los poderes del siglo venidero, automáticamente le está sirviendo al Dios de este siglo. No es ninguna persona en particular, pero sí es la inteligencia esta carnal y terrenal, y bruta y animal, es que dice Santiago, que no sirve para nada. Sí, el Dios de este siglo, porque es simplemente, no es un Dios, es simplemente el Dios de este siglo, es la corriente de este siglo, lo que hay en este siglo. Usted sabe que hay gente que a veces, por ejemplo, cuando a una persona le gusta mucho el casino, pues esa persona es víctima del Dios del casino. Cuando a una persona le gusta mucho la bebida, pues es víctima del Dios de la bebida. ¿Ves? La palabra Dios identifica esa debilidad, ¿no? Ok. Porque si no vamos a ver entonces al diablo está en la sopa. Pensamiento final. Aunque el presente siglo malo está aquí, se nos llama a no conformarnos a él, sino a vivir en los poderes del siglo venidero. Por eso no andamos por vista, sino que andamos por fe. Y cuando tú andas por fe, tú andas en los poderes del siglo venidero. Ese es el tema en esta noche de la doctrina de los siglos. Espero que les haya añadido algo más a su conocimiento.